No te lo dirán a la cara, pero el mundo cree que ya estás acabado, que si no lo lograste antes de los 30, probablemente nunca lo harás. Lo llaman realismo, pero es una condena silenciosa. Y la peor parte, tú empezaste a creerlo. Ves a gente más joven que tú ascender, hacerse viral, hacerse rica, hacerse ver. Y en algún lugar muy dentro te preguntas si ya perdiste tu momento por completo. No lo dices en voz alta, pero hace eco cada vez que abres Instagram, cada vez que alguien pregunta. Y a menudo es hueco. Ha estado ocupado aprendiendo lo que ningún libro puede enseñar. Resiliencia, profundidad, reconocimiento de patrones, silencio. El mundo idolatra la juventud porque hace ruido, pero son los que florecen tarde quienes lo cambian todo. En silencio, deliberadamente, permanentemente. No vas tarde, estás volviéndote tú, porque después de los 40 dejas de perseguir aplausos y empiezas a construir legado. Y quizá, solo quizá, esta demora fue protección. No estabas destinado a elevarte cuando tu ego aún era frágil. Estabas destinado a elevarte cuando tus raíces fueran profundas. El mundo te mide con relojes, pero los relojes no miden la consciencia. Así que si alguna vez te miraste al espejo y sentiste esa pregunta ardiente, ¿por qué parece que algo dentro de mí aún está esperando? Este video es tu respuesta. Porque ahora es tiempo, no de ponerte al día sino de llegar. Hay una mentira tan común, tan silenciosamente reforzada que la mayoría nunca nota cuando la ha aceptado. No grita, susurra. Y suena así. Ya deberías haberlo resuelto. Eres demasiado mayor para empezar de nuevo. Ese tren ya partió. La oyes en cenas familiares, en conversaciones casuales, en la forma en que alguien dice, todavía está persiguiendo eso, como si la ambición tuviera fecha de caducidad. Nadie lo dice directamente, pero está escrito en todas partes. En Hollywood, en solicitudes de empleo, en la obsesión de la industria tecnológica con los millonarios de 20 años. El mensaje es simple. Si no has tenido éxito para los 30, ya vas tarde. Y si tienes más de 40 y sigues evolucionando, soñando, intentando, el mundo no ve eso como fortaleza. Lo veo como fracaso disfrazado de ilusión. Pero hagamos una pausa. ¿Quién nos enseñó que la vida alcanza su cima en la juventud? ¿Quién decidió que tus mejores ideas, tus perspectivas más agudas y tus años más impactantes debían ocurrir antes de la edad en que tu cerebro siquiera termina de madurar por completo? Es ficción, vendida como hecho. Y la compramos, porque éramos jóvenes. Y cuando eres joven, crees que velocidad equivale a éxito. Crees que altura significa grandeza. Crees que el foco debe ganarse rápido o no se ganará en absoluto. Y entonces corrimos. No para construir algo real, sino para alcanzar la línea de tiempo de los demás. Esa carrera no fue éxito. Fue miedo. Miedo a quedarse atrás. Miedo a ser el único que aún no está seguro, aún invisible, aún construyendo. Hay una verdad que atraviesa la mentira. No fracasaste. Te malencaminaron. El verdadero peligro no estaba en moverte despacio. Estaba en pensar que la velocidad era la medida del valor. Y esa creencia no empezó contigo. Te la programaron. Repetición tras repetición. Napoleon Hill llamó a esto la ley de la fuerza del hábito cósmico. La idea de que cualquier pensamiento, si se repite el tiempo suficiente, se convierte en ley interna. Se vuelve tu piloto automático. La voz en tu cabeza que dice, ya es tarde. Eso no es para mí. Sé realista. Eso no es intuición. No es realismo. Es residuo. Programación sobrante instalada por una cultura que confunde juventud con valor. Pero miremos de cerca. ¿Qué aporta realmente la juventud? Energía, sí. Confianza tal vez. Pero también inexperiencia. Identidad frágil. Dependencia externa. La verdad es que gran parte del éxito temprano se edifica sobre terreno inestable. Más rendimiento que propósito. Los que ganan rápido a menudo se apagan más rápido. Porque construyeron para el aplauso, no para el sentido. Y sin embargo, aquí estás. Quizás más lento. Quizás dudando. Pero aún aquí. Preguntándote, ¿de verdad se acabó? ¿O todavía hay algo en mí que vale la pena construir? La respuesta es sí, pero para llegar ahí, tienes que destruir la línea de tiempo que te entregaron. Tienes que darte cuenta, no llegas tarde, simplemente ya no sigues el calendario de otro. Y eso es libertad, porque una vez rechazas la mentira, recuperas la verdad, que algunas de las vidas más poderosas no empiezan a los 20, empiezan a los 47, o a los 58. O a los 63, no en un dormitorio universitario, sino en una tarde tranquila cuando finalmente dices, no he terminado. De hecho, acabo de empezar. Y desde ese momento, todo cambia. Entonces, destruyamos la mentira por completo.
Si la cima fuera la juventud, ¿por qué tantos se estrellan justo después de alcanzarla? Porque cuando tu éxito llega antes que tu identidad, terminas construyendo una vida que en realidad no te pertenece. Actúas, complaces, corres rápido, pero no sabes a dónde vas. Y cuando el aplauso se desvanece, tú también. Eso no es poder, es ansiedad de rendimiento en un pedestal. Pero quienes florecen tarde ya han probado el silencio. Ya sobrevivieron a la invisibilidad. No construyen para la atención, construyen para la profundidad. El mundo no reconoce a los que florecen tarde porque su poder es silencioso al principio, pero cuando miras de cerca, llevan algo que otros no. Reconocimiento de patrones. Después de los 40 empiezas a ver lo real. Ha cometido suficientes errores como para conectar los puntos más rápido. Han aprendido a leer a la gente, a leer situaciones, a leer energía. Resiliencia. La juventud se quiebra cuando la rechazan. Tú ya lo has vivido, y aún así regresaste. Eso no es una debilidad, es coraje encallecido. Menos ego, más claridad. Ya no necesitas demostrar, solo quieres construir. Tu claridad no nace de la ambición, nace del refinamiento. Carl Jung lo llamó individuación, el proceso de convertirte en tu verdadero yo. Y aquí está la parte que nadie te dice. La individuación rara vez ocurre en tus 20, porque en tus 20 estás ocupado encajando. Solo en la segunda mitad de la vida, cuando la máscara empieza a resquebrajarse, tu yo real comienza a emerger. Cuando la juventud se consume, la consciencia se enciende. Y de ese fuego nace algo aterrador y sagrado. Autenticidad. El éxito sin sufrimiento crea arrogancia. El éxito después del fracaso crea humildad. Uno construye derecho a algo, el otro construye resistencia. El éxito inmaduro está obsesionado con ser visto. El éxito tras el fracaso está obsesionado con sostenerse. La sabiduría ganada está obsesionada con la sustancia. Y en un mundo ahogado en éxito superficial, la persona que se mueve en silencio pero construye algo real se vuelve inquebrantable. El coronel Sanders tenía 65 cuando fundó KFC. Había fracasado en negocios, derecho, ventas, incluso como operador de gasolinera. Pero cuando la mayoría se habría rendido, él empezó de nuevo. No con energía, sino con visión. Vera Wang no diseñó su primer vestido hasta los 40. Había sido patinadora, periodista, editora. Solo después de explorar múltiples vidas encontró la suya real. Hoy es un ícono global. La lección. No florecieron tarde. Florecieron cuando estaban listas. ¿Recuerdas a Pintonio, el plomero que despidieron a los 48? En la versión del competidor, él solo reprograma su mente y tiene éxito. Pero en realidad esto fue lo que pasó. Antonio había sido el plan B de todos durante años. Siempre disponible, siempre amable, siempre pasado por alto. No lo despidieron por viejo. Lo despidieron porque era olvidable. Hasta que una mañana, tras semanas de depresión, se miró al espejo y susurró una nueva pregunta. Si no tuviera miedo, ¿cómo me presentaría hoy? Ese día dejó de llamarse plomero. Se rebrandó como estratega en prevención de fugas. No arreglar problemas, sino prevenirlos. Subió su precio. Cambió su apariencia. Empezó a publicar consejos breves sobre daños por agua en línea. Al principio nadie lo notó, pero 6 meses después su bandeja de entrada estaba llena. Hoy Antonio dirige un equipo, pero más importante, dirige su historia. Ya no es quien era antes. No es amargado ni ruidoso ni llamativo. Es sereno, agudo, inapelablemente tardío. Y eso es lo que lo hace peligroso. Porque el mundo espera a los ruidosos, a los jóvenes, a los veloces. Nunca espera al hombre que estuvo en silencio y decidió levantarse. Así que recuerda esto. El que florece tarde no va atrás. Está forjando una profundidad que el mundo no ve, hasta que es demasiado poderosa para ignorarla. Y cuando por fin se mueve, no sprinta, camina. Y cada paso que da hace temblar el suelo bajo sus pies. La transformación real no ocurre cuando el mundo está mirando. Ocurre en silencio. Cuando no hay aplausos, ni reconocimiento, ni bucle de retroalimentación. Es invisible. Pero es el cambio más poderoso que harás. Porque la guerra que peleas ahora no está afuera. Está aquí dentro. Tu mente no es tu enemiga. Pero obedece tu peor voz a menos que la entrenes de otra manera. La mayoría cree que la lucha es externa. Dinero, tiempo, oportunidades. Pero el verdadero enemigo es el guión diario que repites sin darte cuenta. Soy demasiado mayor para eso. Ya no es realista. Quizás si hubiera empezado antes. Suenan inofensivas. Suenan maduras. Pero son armas. Y apuntan a tu propio potencial. Cada palabra que te dices se convierte en una orden. Y tu subconsciente no cuestiona órdenes. No le importa la edad. No evalúa la verdad. Solo escucha y obedece.
Por eso tanta gente vive el mismo año 40 veces y lo llama vida, porque la programación no ha cambiado. Napoleon Hill no lo endulzó. Te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas, no solo financieramente. Si te rodeas de gente que habla limitación, pensarás en limitación. Si tus relaciones más cercanas se construyen sobre el remordimiento y la nostalgia, tu mentalidad se construirá sobre la decadencia. Tu subconsciente escucha, no solo a ti, sino a todos a tu alrededor. Y cada repetición que oyes es una semilla. Si no tienes cuidado, un día despertarás en un jardín de creencias que nunca elegiste, pero heredaste. Imagina una sola gota de agua. Ahora imagina esa gota cayendo en el mismo punto de piedra. Cada día, cada hora, durante años. La talla. No con violencia, sino con repetición. Eso es tu entorno. No todo de una vez. No con drama. Despacio. Gota a gota. Está dando forma a tu identidad. Crees que estás pensando por ti mismo, pero en realidad estás haciendo eco de todo lo que has tolerado. Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar lo que permites. Eso significa alejarte de personas a las que amas pero que, en silencio, te sabotean. Decir no a conversaciones que refuerzan el fracaso. Alejarte de la nostalgia. Grupos pesados que glorifican quién solías ser. Terminar llamadas que siempre acaban en deberías estar agradecido con lo que tienes. No eres desagradecido. Estás convirtiéndote. Y convertirse requiere purificación. No es crueldad. Es supervivencia. No necesitas justificar tu crecimiento. Solo necesitas protegerlo. Porque esta vez no estás reconstruyendo para ser aceptado. Estás reconstruyendo para volverte irreconocible. No se siente como un enemigo. No al principio. Se siente suave, cálido, familiar. La nostalgia lleva la máscara del confort, pero debajo esconde una verdad brutal. Te mantiene atado a una versión de ti que ya no existe, y peor aún, que nunca fue plenamente real. Miras fotos viejas, vuelves a poner canciones antiguas, cuentas historias que empiezan con cuando yo. Pero esto es lo que nadie dice en voz alta. No extrañas el pasado, extrañas una versión de ti que aún creía, que todavía tenía el valor de intentar sin vergüenza, que no sabía que se sentía fracasar, que se levantaba rápido sin el peso de debí saberlo. Pero esa versión tuya era realmente mejor, o solo más ingenua. ¿Fue realmente dorado aquel tiempo? ¿O estás demasiado frustrado ahora para admitir que el presente aún tiene potencial? Hay una versión de ti que imaginaste, la que triunfó a los 28, que lo tenía todo claro, que no perdió ritmo ni dirección, y ahora en tus 40 o 50 miras atrás y piensas, debería estar más lejos a estas alturas. Pero aquí está la verdad, esa versión nunca existió. Era un espejismo, basado en los calendarios de otros. No fracasaste. Superaste la historia que te dieron. Y ahora es momento de soltar ese fantasma. Porque mientras te aferres a lo que pudiste haber sido, sabotearás lo que aún eres capaz de llegar a ser y llegar a ser. Carl Jung lo llamó la muerte de la persona. La máscara que usamos para encajar, para ser elogiados, para sobrevivir a la primera vida. ¿Y lo doloroso? Esa máscara funcionó. Te trajo hasta aquí, pero no te llevará a donde vas. El crecimiento verdadero requiere duelo, no solo por el tiempo perdido, sino por la persona que fuiste y ya no puedes permitirte ser. Soltarlo no es traición, es reinvención. Es fácil adorar a quien fuiste, es más difícil rendirte a quien te estás convirtiendo. Pero pregúntate con honestidad, ¿esa versión pasada te ayuda a construir o destruye en silencio tu capacidad de evolucionar? Porque si lo que fuiste no te ayudas a construir, entonces te está destruyendo. Y a veces lo más valiente que puedes decir es, gracias por traerme hasta aquí, pero ya no soy esa persona. Luego cierra el álbum de fotos, deja de poner la vieja lista de reproducción y camínaste hacia adelante, aunque aún no sepas en quién te estás convirtiendo. Porque el futuro no le pertenece a quien fuiste, le pertenece a quien está dispuesto a levantarse sin referencias. Hay un momento en toda transformación real del que casi nadie habla. No es dramático. No es inspirador, no se ve bien en cámara, pero es donde todo cambia. Es el momento en el que has soltado a quien solías ser, pero todavía no te has convertido en quien estás destinado a ser. Es el vacío, el limbo de identidad, la temporada de invisibilidad, sin títulos, sin certezas, sin aplausos. Ya no te alimentan los viejos sueños, pero los nuevos aún no están claros. Ya no te acepta el viejo grupo, pero tampoco has encontrado todavía a tu mapa y a tu gente. Aquí es donde la mayoría se rinde. No porque sean débiles, sino porque creen que estar indefinido es estar perdido. Pero no es verdad. No estás perdido. Estás siendo reescrito. Y reescribir requiere silencio, quietud y reconocibilidad.
Piensa en una semilla enterrada bajo tierra, sin luz, sin fanfarria, sin validación. Pero bajo la superficie todo está cambiando. Las raíces se forman, la estructura toma forma. Una identidad nueva se está construyendo donde nadie puede verla. Eso es esta temporada. Una rebelión silenciosa, una reconstrucción sagrada. No es glamorosa, pero es poderosa. Porque cuando por fin reapareces, no regresas mejorado, regresas transformado. Pero aquí se pone peligroso. Incluso en este silencio te sentirás tentado a mirar de reojo, a deslizar, a mirar, a comparar tu incertidumbre con el escaparate de otro. Verás a los jóvenes subir rápido, a los viejos amigos que lo lograron, a gente que parece segura, clara y muy por delante. Y empezarás a preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Por qué me tarda tanto? Pero recuerda esto, no van por delante, solo hacen ruido. Y hacer ruido no es profundidad, no es sabiduría, no es permanencia. Si estudias la historia verás un patrón. Quienes lo cambiaron todo primero desaparecieron, se callaron, fueron olvidados, ridiculizados, malentendidos. Luego regresaron, distintos, claros, intocables. No volvieron como versiones de quienes eran, volvieron irreconocibles. Y así serás tú. Pero solo si soportas el silencio, solo si sobrevives la parte de tu historia que no tiene aplausos.